y estaba coordinado por Juan M. López Blanche. En cuanto al estudio del habla culta de Bogotá, se desarrolló en el Instituto Caro y Cuervo desde 1972 por intermedio del Departamento de Dialectología en la sección del habla culta. Él coordinó y revisó los materiales que se recogieron en Bogotá. Montes Giraldo organizó también con Germán de Granda un simposio para el Congreso de Americanistas, Español de América y Lingüística Afroamericana, del cual se publicó un tomo en 1985. Asimismo, en 1991 organizó la investigación del español de Colombia, que tuvo participación de todos los equipos de investigación del país. Participó también como ponente en muchos congresos nacionales y extranjeros. En muchos congresos, como el Congreso de Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, realizado en Montevideo, asimismo en el Segundo Congreso Internacional sobre el Español de América, en México, y en el Taller Internacional sobre el Español de América en La Habana, en el Congreso de Alfal, celebrado en Campinas, Brasil, en el 89, entre otros. El profesor también trabajó durante más de 50 años en el instituto con una actividad prolífica que se ve reflejada en más de 20 libros y 250 artículos, además de las reseñas de revistas internacionales como España y la revista de Filología Española, y esas reseñas permitieron ver todos los adelantos en materia de lingüística y dialectología que se desarrollaba en diferentes partes del mundo. De sus publicaciones destacamos el libro Dialectología y Geografía Lingüística, publicado en 1970, que constituye unas notas de orientación para el estudio de la dialectología. Asimismo, más adelante ese libro viene a convertirse en la dialectología general e hispanoamericana, orientación teórica y metodológica, que publica en 1995. Otros libros que vale la pena destacar son El maíz en el habla popular, en el habla y la cultura popular de Colombia, en coautoría con María Luisa Rodríguez de Montes. En cuanto al área de semántica, hay un libro, Motivación y Creación Léxica del Español de Colombia, publicado en 1983. Este libro lo escribió a partir del análisis de los materiales léxicos de la LEC. Hizo un examen detallado del léxico vigente en el español de Colombia y sobre todo de los procedimientos de creación léxica utilizados por los colombianos. Escribió sobre la medicina popular en Colombia, vegetales y otras sustancias usadas como remedios. Esa publicación fue de 1981 y constituye pues un área de interés para él. Siempre se interesó por los nombres de las plantas y sus poderes curativos. Bueno, no menciono más publicaciones porque en realidad, como ya les dije, son muchas pues damos paso a las personas que van a intervenir en el conversatorio. Entonces, en la presentación breve que yo hice sobre la vida y obra del profesor Montes, vemos que él estuvo interesado
en el proyecto del estudio coordinado de la norma culta de Bogotá. Entonces, acá está la profesora Hilda, quien nos puede hablar al respecto. Bueno, gracias. Buenos días. Dentro de este merecido homenaje que hoy rendimos a la memoria del maestro José Joaquín Montes, mi sencilla participación tiene significado por cuanto durante la vigencia del proyecto del Aula Culta de Bogotá entre el año 1972 y 2003 estuvo relacionado con él. Como jefe del Departamento de Dialectología, al que el proyecto fue adscrito mediante resolución del Instituto número 7119 del 2 de marzo de 1982, asistió en varias oportunidades como miembro de la Comisión Ejecutiva del proyecto. Como catedrático de Dialectología, su relación fue más estrecha, ya que durante los años de 87 y 1990, con la colaboración de sus estudiantes, se llevó a cabo como trabajo de campo la realización de las encuestas del léxico. Como investigador, ya que de su autoría son algunos trabajos sobre los materiales de la culta apropiados. Como guía, pues cada vez que una duda nos asaltaba, acudíamos a él con la seguridad de encontrar un sabio consejo o una sabia orientación. Cabe además destacar que la participación del maestro Montes se remonta a la creación misma del estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico, en donde estuvo presente junto con el doctor Luis Flores, también fallecido, representando a Bogotá. Aunque mi objetivo no es hablar del proyecto macro, sí me permito hacer algunas consideraciones que dan cuenta de la magnitud de esta tarea. Fue concebido por el lingüista mexicano Juan Manuel López Blanch, que en paz descanse, quien lo presentó en el segundo congreso del PILEI, Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas, celebrado en Bloomington, Indiana, en 1964, y se consolidó en el cuarto Congreso de Academias de la Lengua, realizado en Buenos Aires en 1966, en donde la Asociación de Academias lo aprobó y pidió la inclusión de España, pues inicialmente solo cobijaba las ciudades de Iberoamérica. Entre las personas que prestaron decidido apoyo a la propuesta están Ana María Barranechea, Buenos Aires; Lidia Contreras y Ambrosio Rabanales, de Santiago de Chile; Luis Flores y José Joaquín Montes, de Bogotá; Miguel Ugarte Chamorro, de Lima; Humberto López Morales, de La Habana; por supuesto, Juan López Blanch, de México; José Pedro Rona, de Montevideo; y Manuel Criado de Val, de Madrid, quienes constituyeron la comisión ejecutiva del proyecto y nombraron como coordinador a su creador, Juan M. López Blanch. Instituciones oficiales como la Asociación de Academias de la Lengua Española, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, el Instituto de Filología Hispánica de Buenos Aires, la Academia Argentina de Buenas Letras, el Instituto de la Universidad de Puerto Rico, el Instituto Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y, por supuesto, el Instituto Caro y Cuervo, por aquel entonces bajo la dirección de José Manuel Rivas Zacconi,
han prestado apoyo para la realización de este proyecto. "14 ciudades del mundo hispánico han estado vinculadas al proyecto: México, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Córdoba, Argentina, La Paz, La Habana, San José de Costa Rica, San Juan de Puerto Rico y de España, Sevilla, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. De ellas, por diversos motivos, algunos han dejado incluso su participación, como es el caso de Bogotá, que cesó su desarrollo en el año 2003. El proyecto constituye la investigación más importante de la UFAL. Como imitación de este se desarrolla uno en portugués en Brasil para algunas ciudades. Para mayor información de lo que es este proyecto, véase el estudio de Lope Blanche titulado "El estudio hablado culto, historia de un proyecto", publicado en 1986 por la Universidad Autónoma de México. Estado del proyecto en Bogotá. Se realizaron las 600 encuestas de media hora de grabación para un total de 300 horas, con informantes de los dos sexos y de las 3 generaciones que contempla el proyecto. Se realizaron las 25 encuestas léxicas, para las cuales se aplicó un cuestionario de 4.452 ítems para cada uno. Entre las publicaciones se encuentran los materiales recogidos para los estudios morfosintácticos, 2 tomos, publicados el primero de ellos en 1986 y el segundo en 1990. El léxico del habla culta de Santa Fe, edición dirigida por Hilda Otálora en el año de 1997. La estructura de la cláusula en el habla culta por Juan M. Lope Blanche, publicada en Tesauros, tomo 43, en 1998. El verbo en el habla culta de Bogotá, frecuencia de categorías tradicionales y creación de otras nuevas, de José Joaquín Montes y Jaime Bernal Gómez, publicada en Tesauros, tomo 45, en 1990. El gerundio en algunas muestras del habla bogotana, de Hilda Otálora, en 1992. Observaciones sobre fonética segmental del habla culta bogotana, de María Bernarda Espejo, en Literal, número 8, Bogotá. Trabajos inéditos, no sé, me siento demasiado al mencionarlos, pero vale la pena que haga relación a ellos. El futuro sintético y las perífrasis de ir más infinitivo en el habla culta de Bogotá, de Alonso González García, 1990. La voz pasiva en el habla culta de Bogotá, de José Joaquín Montes, 1995. Y algunas monografías hechas por estudiantes para optar al título de magíster en lengua española, como la de Claudia Liliana Arango en 1996, predominio de la función afectiva en el habla culta de Bogotá. Y el uso del infinitivo en algunas muestras del habla de Bogotá por Carlos Julio Ramírez en 1998. Queísmo y dequeísmo en el habla de Bogotá, de Hilda Otálora, 1999. Nexos temporales interoracionales en el habla culta de Bogotá, de Miriam Chancy e Hilda Otálora, 1998. Consideraciones fonético-fonológicas y morfológicas sobre los anglicismos en el habla culta, de Yoko Murakami, en el año 2000. Grupos consonánticos cultos en el habla bogotana, de Amanda Betancourt, en el año 2001. Nexos causativos en el habla bogotana, de Miriam Chancy e Hilda Otálora, 2001. Las muestras del español en Colombia y el estudio del cambio lingüístico, de Rubén Arboleda, 2002. Algunos fenómenos fonéticos representativos del habla culta bogotana,
María Claudia González y María Bernarda Espejo, 2002. Complementos adverbiales temporales del verbo en el habla culta de Bogotá, 2003, Miriam Chancy e Hilda Otálora. Construcciones temporales con el verbo hacer y con verboides de Hilda Otálora en el 2003. En reunión que celebró la Comisión Ejecutiva del Proyecto en México en el año 2003, un año después de fallecido el doctor Lope Blanch, se aprobó por unanimidad cambiarle el nombre al trabajo y llamarlo Proyecto de la Norma Culta Hispánica de Juan M. Lope Blanch, en honor a su creador, y se nombró un triunvirato de lingüistas para continuar la coordinación del proyecto, triunvirato compuesto por los lingüistas Elizabeth Ratrey de México, Alba Valencia de Santiago de Chile y José Antonio Samper Padilla de Palmas de Gran Canaria. Justo este año se cumplen 50 años de existencia del proyecto y por tal razón, en Cuadernos del Alfal, el número 5 de enero de 2014, Alba Valencia presenta el conjunto de trabajos para conmemorar los 50 años de su existencia. José Antonio Samper escribió un artículo titulado 50 años del estudio de la norma culta hispánica, que aparecerá publicado en la revista Letras, en el que ofrece una extensa descripción de este proyecto, que en palabras de Manuel Albán es el más valioso proyecto que se haya hecho nunca para las hablas vivas del mundo hispano, y que Criado de Val lo califica como la empresa más grande y audaz en la lingüística española contemporánea. Ojalá que los futuros estudiantes, ahora que está en curso la maestría en lingüística, tengan en cuenta estos materiales para sus monografías, pues este sería el mejor homenaje a la memoria de quienes con tanto interés tuvieron el desarrollo de este proyecto: doctores Rivas Sacconi, Rafael Torres Quintero, Luis Flores, José Joaquín Montes, Darío Abreu y Álvaro Calderón. Muchas gracias, investigadora Hilda Otálora. Sí, me parece importante mencionar. Están en archivo las encuestas grabadas y transcritas ortográficamente, las publicaciones realizadas por el Instituto Caro Cuervo, los trabajos inéditos, así como las publicaciones de los materiales del aula culta de Caracas, Lima, Santiago de Chile, México, el léxico de Granada y de México, casetes con muestras del aula culta de Buenos Aires, Caracas, Palmas de Gran Canaria, México, Santiago de Chile y Sevilla. También un macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico, CD-ROM preparado por José Antonio Samper, Clara Eugenia Hernández y Magnolia Troya de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, muchas gracias, profesora. Siguiendo con las temáticas trabajadas por el profesor Montes, vamos a escuchar de la profesora María Estela el estudio sobre el español y la influencia de las lenguas indígenas. Entonces, vamos a apoyar aquí con eso. Conocí a José Joaquín Montes de Giraldo en 1979. ¿Qué es más? Conocí a José Joaquín Montes de Giraldo en 1976, cuando entré a trabajar en el Departamento de Dialectología del Instituto Caro Cuervo, por generosa invitación de mi profesor en el seminario Andrés Bello, el doctor Luis Flores. En esa ocasión tuve la suerte de integrar el equipo
que junto a José Joaquín y Salomón Herrera realizaría encuestas en Casanare para el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Y fue ese trabajo de campo el que me permitió empezar a conocer no solamente al avesado encuestador de la LEC, sino al ser humano, prudente y respetuoso, que con la misma cordialidad y consideración que trataba a las autoridades de los pueblos visitados, trataba a los informantes, sin importar su clase social, sin distingos ni preferencias. Trato afable y sencillo que también tuvo con Salomón y conmigo, inexpertos compañeros de esas encuestas. José Joaquín Montes sabía muy bien que el estudio de una lengua no puede aislarse del ser humano que la habla, ni de su historia, ni de su medio geográfico y social. Por eso el informante nunca fue para él un productor de datos lingüísticos, sino un ser humano. Un ser humano que en su habla da cuenta de procesos sociales e históricos. Esta visión sociohistórica sin duda guió su interés en el aspecto que hoy quiero resaltar entre las muchas cualidades y conocimientos de José Joaquín: la atención que supo brindarle a las lenguas vernáculas de nuestro continente. Si bien sabemos que a lo largo de su historia toda lengua recibe influencias de otros sistemas lingüísticos, no todos los hispanistas han dado la importancia que se merece al contacto del español con las lenguas indígenas de América, como lo hizo José Joaquín. En reiteradas ocasiones lo expresó y en diversos escritos lo dejó plasmado. En la revista de Filología Románica, publicación de la Universidad Complutense de Madrid, encontramos su artículo El influjo indígena en el español de Colombia, caracterización sumaria, publicado en 1986, en donde afirma, comillas, se siente la necesidad apremiante de extender y profundizar las investigaciones sobre el problema español, lenguas indígenas, sobre todo en las numerosas zonas de nuestra América, en donde el contacto interidiomático sigue produciendo diversos fenómenos de interflujo lingüístico. Cierro comillas. En su presentación del libro Estudios sobre el Español de América y Lingüística Afroamericana, publicado por el Instituto Caro y Cuervo en 1989, no vaciló en afirmar que, comillas, las relaciones entre el español y las lenguas indígenas constituyen un campo inmenso en el que todo está por hacerse. Cierro comillas. Ya desde 1975, en la obra El maíz en el habla y la cultura popular de Colombia, con notas sobre su origen y nombres en lenguas indígenas americanas, que publicó con su esposa e igualmente laboriosa investigadora María Luisa de Montes, muestra la omnipresencia del influjo interidiomático del español y las lenguas indígenas de América. Indudablemente, en un tema tan americano como el maíz, las lenguas indígenas tienen una huella muy marcada en nuestro español, y esta obra lo demuestra con toda claridad. Uno de los trabajos más importantes sobre la relación español-lenguas indígenas es sin duda el que presentó en su artículo Fitónimos de sustrato en el español del altiplano cundiboyacense y dialectos muiscas, publicado en la revista Tesaurus en el año 1978. Gracias a sus viajes por gran parte de Colombia como encuestador de la LEC y motivado por su conocimiento de las plantas, fue recogiendo nombres de algunos especímenes al margen del cuestionario base de las encuestas y encontró que en algunos nombres de plantas del altiplano cundiboyacense se daba la alternancia che-r, como chisacá, risacá, chisgua, risgua, etc. Esta observación lo llevó a profundizar el fenómeno, ampliando su investigación en otras localidades del antiguo territorio muisca,
pues su investigación fue más allá del español y tuvo en cuenta la lengua de los antiguos pobladores de esta zona. Fue así como encontró que las posibles causas o razones de dicha alternancia podían estar en la lengua muisca, lengua indígena de sustrato en el territorio cundiboyacense, cuya diversidad dialectal está mencionada en documentos coloniales, pero con escasos ejemplos que ilustren sus particularidades. Este trabajo tiene valiosos aportes tanto para el español como para la lengua muisca, y podríamos decir que en él hay una simbiosis perfecta entre la lingüística hispánica y la lingüística indígena, pues los datos que él reúne y analiza le permiten explicar la alternancia fonética del español y a la vez contribuir al conocimiento de la extinta lengua muisca. En 1997 salió a la luz su artículo El español de Colombia y las lenguas indígenas, que es la compilación más completa que conozco que se haya publicado sobre el tema. Allí, al finalizar su introducción, nos dice: intentaré pues presentar los elementos indígenas americanos, comillas, intentaré pues presentar los elementos indígenas americanos del español de Colombia dentro del marco general de los contactos interlingüísticos y del concreto fenómeno histórico del encuentro del español con las lenguas indígenas amerindias, sacando el mayor provecho posible de la bibliografía existente, escasa, como lo he dicho, en particular en lo referente a Colombia. Cierro comillas. Pero su trabajo no es una simple recopilación de datos. El escrito tiene una concatenada estructura que comienza con explicaciones teóricas sobre las diferentes modalidades de préstamo, el contacto español-lenguas indígenas y sus consecuencias, el influjo de las lenguas amerindias en el español de Colombia, una interesante valoración sobre el influjo indígena y finalmente una lista de indigenismos léxicos organizada en forma alfabética. En la sección 3, que trata sobre el influjo de las lenguas amerindias en el español de Colombia, analiza los trabajos anteriores sobre el tema. Nos habla del indigenismo léxico, de la toponimia, del indigenismo fónico, del indigenismo morfosintáctico y de los posibles indigenismos en la estructura semántico-comunicativa. En el indigenismo léxico, que es el más conocido, presenta una clasificación por lenguas de procedencia, en donde se destacan los trabajos de María Luisa sobre quechuismos y muisquismos. Conviene traer aquí a manera de conclusión que me atrevo a dirigir a los estudiosos de los hechos lingüísticos de Colombia, menos a Rubén. La siguiente consideración de José Joaquín, plasmada en una parte del artículo que comentamos. La conquista de América, comillas, la conquista de América por los españoles dejó y sigue dejando en las lenguas aborígenes que sobreviven multitud de hispanismos, y a su turno el español tomó desde sus primeros contactos con las lenguas americanas términos de estas y los sigue tomando en las zonas donde continúa el contacto español-lenguas indígenas. Para finalizar, quiero manifestar que para mí fue una gran fortuna haber estado durante 30 años de mi vida cerca del lector incansable, del investigador fructífero, del colega ejemplar, del amigo y del admirable ser humano que fue José Joaquín Montes. Bueno, damos las gracias a la investigadora María Estela González de Pérez, y siguiendo con esta temática vemos también cómo el profesor Montes sostuvo correspondencia con pares internacionales,
Al respecto, vamos a escuchar a doña María Luisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco mucho a ustedes que estén aquí hoy sábado en estas actividades que son tan extrañas para los sábados. Y les agradezco en nombre mío y de mi familia la presencia y pues por estar aquí en este congreso que he dedicado a José Joaquín. Pues como ustedes podrán suponer, Joaquín pues tuvo una gran correspondencia con personas del exterior y con colombianos. Revisando el archivo que dejó él en Hierbabuena y que luego pasó a nuestro apartamento, encontré pues que 274 corresponsales. De esos 274, pues hay muchos que son colombianos y también extranjeros, son de 28 nacionalidades del mundo. Él como pues tenía acceso a la lectura de muchos idiomas, estaba en constante observación de los hechos lingüísticos y dialectológicos, y por eso podía en sus escritos, en sus reseñas, en sus estudios, y aprovechando el Tesaurus, que fue la revista del instituto, una revista que circulaba cada 3 veces al año, y las Noticias Culturales, que fue otra revista sumamente importante también, que salía cada 2 meses y a veces en alguna época salió cada mes. Aprovechando esos dos excepcionales publicaciones del instituto que se repartían por todo el mundo, eran publicaciones que llegaban pues porque el instituto tenía seguramente alguna ventaja para enviar sus publicaciones y a un bajo precio o seguramente gratis, no sé, pero se repartían por todo el mundo, entonces toda la gente podía saber qué era lo que se estaba haciendo aquí, y Joaquín aprovechó esa excelente oportunidad para difundir todos sus trabajos, sus artículos, sus libros, que por eso los consultaban en tantas partes. Tenemos por ejemplo que la correspondencia de Joaquín cubre el periodo de 1958 al 2012. Técnicas, como ustedes saben, la generación de nosotros naturalmente tuvimos que acudir a varias técnicas. Hay muchas cartas que son manuales, hay otras cartas que son en máquina de escribir mecánica, que ahora ya ni se ve por aquí en ninguna parte. Después llegó la máquina eléctrica, después llegó también el fax, que tiene el problema que todo lo que se escribe ahí se borra. Después, sí, eso sí, con el tiempo se borra. Entonces hay que urgentemente pasarnos a lo que sea. Luego nos tocó acudir naturalmente al computador, que nos dieron clases en el instituto para manejar los computadores. Entonces hay clases, hay muchas cartas que son en computador, y por último pues también hay cartas por internet, por correo electrónico. Entonces tenemos el correo está con todas esas técnicas y con toda clase de papeles. Hay papeles, a mucha gente le gustaba escribir en papel de copia, porque antes cuando era cuando había que escribir en máquina mecánica, había que poner un papel que se llamaba carbón y el papel de copia. Entonces siempre quedaba, eso es muy importante, porque nosotros aquí en el archivo tenemos la copia que se queda. Yo no sé ahora con los medios extraordinarios de comunicación que hay, si hay esa facilidad de guardar por tanto tiempo las cosas, porque aquí por ejemplo yo le digo, el archivo que tiene desde 1956 es la primera carta, de 1958.
Bueno, entonces ahí también en el archivo podemos ver que Joaquín era una persona que contestaba rápidamente su correo. Él no dejaba el correo meses o muchas veces sin contestación, como muchas personas le hicieron ver a Joaquín que le escribían a él porque nadie más les contestaba. Entonces él sí, por el correo que tenemos, él me contestaba 8 días, 10 días, en algunas ocasiones en que pues hubo que armar paquetes grandes de libros, pues ahí se demoraba como un mes, como por ejemplo la vez que hubo una sublevación, una guerra civil en Rumania. Entonces hubo guerra civil y destruyeron completamente la ciudad, la biblioteca central, según contó uno de los colegas, Marius Sala, y también el director de la biblioteca, que mandaron cartas a Joaquín, pues todo eso se quemó completamente en la biblioteca, no quedó nada, no quedó sino ceniza. Entonces en sus cartas ellos le mandaron a Joaquín decir que acudían pues a todas las instancias culturales del mundo para volver a reconstruir su biblioteca y que necesitaban libros de referencia, diccionarios, que necesitaban de todas las ciencias, de todas las artes para su biblioteca y que pues sí le contaban a Joaquín que pues por ejemplo los computadores, las máquinas de escribir, las máquinas, todo, o sea, que había quedado en la completa ruina. Esa carta le llegó a Joaquín, como le cuento, de Mario Sala, y entonces esa carta se pasó a la dirección del instituto con el doctor José Manuel Rivas Zacconi, que la pasó a la bibliotecaria, que era doña Alcira Valencia, y entonces ahí armaron un paquetón, ¿no? Yo no sé qué tan grande sería, porque ahí decía con todo lo que se podía mandar. Entonces pues el instituto tenía esa facilidad para enviar a todas partes del mundo aún esos grandes paquetes. Así como se mandaba fácilmente, Joaquín mandaba sus cartas, en pocos días salían directamente para donde fuera y le agradecían que pues respondiera ahí. Había gente que no tenía más a quien acudir y muchas veces hasta hay alguna carta en donde le mandan que un cheque por $10 o por $5 que para que les compre un libro. Entonces Joaquín pues respondía pues que no, que le había entregado eso a la persona que tenía ese oficio, porque pues a él le llegaban cartas de toda naturaleza. Bueno, entonces en el archivo que tenemos de las cartas, pues naturalmente hay cartas en donde está la respuesta y otras en donde no está sino lo que Joaquín escribió. En temas, pues eso hay temas, hay muchísimos temas en esas cartas. Hay agradecimiento por reseñas, hay consultas de bibliografía, hay evaluaciones, lo piden como jurado, le proponen artículos para cualquier revista. Aquí tengo por ejemplo que lo invitan para que escriban. Ellos a mucha gente le interesaba que Joaquín colaborara para revistas como por ejemplo la revista de letras de Porto Alegre en Brasil, o la de Ofines en Madrid, la de lengua española también en Madrid, o la de la revista Lea, la revista Solmen de Medellín, para el boletín de Torino en Italia, para la revista, una colección de archivos en Cali, para una revista de Alfal que la pedían de Puerto Rico, de Valladolid le pedían para Historia del Español de América, para la revista Caldense de Cultura, para la revista Lingüística Española Actual de Madrid, la dialectología, le pedían artículos para tomo de dialectología. Pues de todas partes le pedían artículos porque sabían que pues él los enviaba y que pues eran artículos de una clase, de una altura que en cualquier revista lucían. También hay muchas cartas en donde le solicitan artículos para homenajes. El homenaje, pues yo no sé, aquí en el Instituto Mariano Lozano se encargó de hacerle un homenaje a Joaquín en vida. Entonces muchas personas que lo conocieron a Joaquín, lingüistas, profesores, enviaban un artículo y con eso se armó un tomo muy bonito que está pues para la venta seguramente. Entonces a él le pedían, por ejemplo, le pidieron un artículo para un homenaje del profesor de lenguas y literaturas ibero-románicas Hans Planch,
de Hamburgo. Para Vicente García de Diego, filólogo y lexicógrafo, se lo pidieron de Madrid. Para Brasil, para el homenaje a Matoso Cámara. A Santiago de Chile le pidieron un homenaje a Rocío Rabanales. Para Manuel Alvar le pidieron, porque los homenajes pues se hacen en vida, pero también muchas veces al fallecimiento. A Manuel Alvar le pidieron como homenaje también por haber cumplido 60 años de edad y 35 de catedrático en la Universidad Española. Y se proyectaron para ese homenaje 4 volúmenes: estudios lingüísticos, estudios literarios, estudios dialectológicos y estudios sobre el español de América. Luego para el Fernández Sevilla, que murió también, eso se lo pidieron en 1985. Para el Lope Blanche, para Juan M. Lope Blanche, el académico y filólogo, se lo pidieron de México, la señora Elizabeth Luna Tray. Para el señor Stepanov, el hispanista Stepanov, se la pidieron de Leningrado. Y para Amado Alonso le pidieron de Lima, Perú, se lo pidió Luis Jaime Cisneros y José Luis Rivarola. En Santiago de Chile le llegó para que hiciera un artículo para Rodolfo Oroz. Y para Germán de Granda, al cumplir 65 años de edad, le pidieron un artículo de Valladolid y de Bahía Blanca. Beatriz Fontanella, para cuando falleció Beatriz Fontanella de Weinberg, también le pidieron un homenaje. Entonces él recibía muchos de sus cartas, eran para esos artículos, también naturalmente para congresos como los que nombró aquí Bernarda. Le pedían mucho para congresos, simposios, encuentros, foros, charlas, desde, por ejemplo, gente que le pedía una charla aquí en Ubaté para celebrar, por ejemplo, el Día del Idioma, y lo mismo le pedían un congreso para cualquier parte del mundo. Entonces pues él no tenía reparo. Entonces las personas con quien más tuvo correspondencia fueron, por ejemplo, Ignacio Ahumada, el español, Manuel Alvar, Paola Mentibollo de Venezuela, Tomás Buesa también de España, Germán de Granda de España, Günther Hensch de Alemania, Rafael Andrade Hoyos de Brasil, Juan M. López Blanche de Madrid, de México, José Moreno de Alba de México, Matías Perl, Antonio Rabanales de Chile, Mario Sala de Bucarest, Mercedes Sedano de Venezuela, Mikio Urawa de Japón. Entonces esas fueron las personas con quienes más tuvo correspondencia él. Y hay varias cartas muy, no sé qué tiempo tendré, cortos de tiempo, sí. Traje pues aquí siete cartas. Yo tengo esto así archivado por persona. Hay unas muy bonitas, muy interesantes. Por ejemplo, hay una que viene de Berlín, de un señor Jacob Muljachik, que pues se muestra extrañadísimo, pues sobre todo le impresionó mucho la división de dialecto y lengua que hace él. Entonces, naturalmente, bueno, se le escribe en francés porque él hablaba muchas lenguas. El señor Muljachik escribe en alemán, en francés, en inglés, bueno, pero esta le escribió en francés. Y entonces él dice, con respecto a esto de los dialectos, del término dialecto, dice: me parece que como todos los grandes descubridores, usted no se ha dado cuenta de las extremas consecuencias de su descubrimiento. Porque dice que yo trataré de integrarlo en un modelo que llamo lingüística relativista, y que mis colegas que estuvieron en el Congreso de Italia en Bolonia en 1986 llaman lingüística nuclear. Le pido tenerme informado del envío de sus separatas, de las que salgan de sus obras, que por favor, que una sobre la lingüística como sistema idiomática, que se la envíe. Y bueno, entonces este señor Jacob Muljachik se quedó sumamente admirado de esa división dialectal que hizo Joaquín, que dijo que en uno de sus libros que publicó, en el segundo capítulo, él dice que la luz vino de Colombia, lo puso en latín, ex Colombia lux. Entonces ese epígrafe que pone este señor
pues real, porque me pareció un descubrimiento como el que dice aquí, que seguramente no se ha dado cuenta de la importancia de este descubrimiento. Él lo admiraba mucho, pero también no le gustó pues la manera como en su libro, en alguno de los libros de Joaquín, tradujo los títulos de algunos libros rusos. Y dice que dice precisamente que no le gustó la transliteración en caracteres latinos de los títulos rusos que están en cirílico. Dice, es terrible, y muy al contrario de todo lo que se hace en Europa y en América. Entonces le criticó como la transliteración que hacía de los caracteres. Sí. Entonces, pues Joaquín tampoco se dejaba, ¿no? Entonces le responde que le hace una respuesta donde dice que él sí él se usa esos caracteres porque los hace, porque esa es una... ¿qué dice? A ver, bueno, él dice que hace esa transliteración así porque la hace más que todo para a los hablantes de español. Entonces, pues esa transliteración, él no era una cosa que se le ocurrió transliterar así a la loca. Yo me acuerdo que él estudió a conciencia cómo sería la transliteración del ruso a la lengua, al alfabeto nuestro. Dice, los sonidos rusos en forma de que un lector con el alfabeto español corriente pueda aproximarse lo más posible a la pronunciación efectiva. Y también, como el señor le criticaba que al tratar los atlas europeos, pues que había sido como muy escaso en la cantidad de información. Entonces dice, en lo tocante a la parquedad de la información sobre atlas europeos, ella ha sido un poco buscada en beneficio de un mayor espacio para los aspectos teóricos y para la dialectología hispanoamericana. De todos modos, trataré de aprovechar sus útiles comentarios en una posible reedición. Entonces, él era muy cortés, muy amable, a todo el mundo atendía y hay cartas muy bonitas, pero entonces como no hay tiempo creo que no se puede más. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la participación de la profesora Amanda Betancourt. El profesor Montes trabajó en el ALEC, pero también asesoró proyectos como el Atlas Lingüístico de Antioquia. Entonces, quisiera pedirle a los demás participantes brevedad. Buenas tardes. Yo voy a reseñar brevemente la influencia del profesor Montes en los estudios sobre el español hablado en Antioquia. Al rendirle este homenaje, vale la pena destacar, por una parte, al personaje, del que ya han hecho mención mis antecesores. Como maestro, por el acompañamiento permanente, las sugerencias en cuanto a temas y metodología y su disponibilidad a toda prueba. Y como amigo, por la sencillez, el acercamiento, la confianza y la entrega en el servicio incondicional. Esto en el sentido de que los que nos acercábamos a él siempre hemos sido personas inexpertas y él con toda la sencillez, con toda la naturalidad nos orientaba teóricamente lo que necesitáramos. Por otra parte, su obra en la que se encuentra para cada inquietud una respuesta. Basta recurrir al legado bibliográfico de amplias proporciones, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, su manual de dialectología, los estudios sobre el español hablado en Colombia y sus artículos sobre diversos temas.
Como maestro, no dudó en acompañarnos durante los trabajos previos del Atlas Lingüístico de Antioquia. Fue inmediata su disponibilidad para trasladarse a la Universidad de Antioquia con el fin de preparar al grupo responsable de la investigación. Durante la preparación nos brindó enseñanzas y desarrollos teóricos del más alto rigor. En ellos encontramos todo un compendio de aspectos por investigar sobre cada uno de los niveles de la lengua, en especial sobre el fonético y fonológico. Sobre el mismo nos hizo una exposición detallada acerca de los fenómenos a los que valía la pena prestar más atención, habida cuenta de lo que ya se había estudiado en el ALEC. O sea, ya tenía una experiencia previa, un conocimiento de las generalidades del español de Colombia, entonces nos insistía en qué aspectos del español hablado en Antioquia teníamos que profundizar. De este modo fue posible desarrollar estudios específicos relacionados con la pronunciación tanto de las vocales como de las consonantes en territorio antioqueño. De allí surgieron muchos de los trabajos posteriores que dan cuenta de las particularidades regionales. Con el conocimiento previo del español hablado en varias regiones de Colombia, ha sido posible delimitar lo específico del habla en Antioquia. Uno de los aspectos mejor estudiados con los datos de nuestro atlas ha sido el tipo o los tipos de S propios del habla regional antioqueña. El acompañamiento del profesor Montes fue permanente durante el proceso de investigación, tanto con sugerencias como con la revisión y evaluación de los trabajos resultantes. Efectivamente, nosotros profundizamos un poco y hay artículos publicados en cuanto a las características propias del español hablado en Antioquia, como la zona que delimita bien la aspiración de la S en relación con la no aspiración de la S. Lo mismo, esa que sería como la zona por donde podemos trazar en el territorio antioqueño el haz de isoglosas, o sea, de las características similares de una región y el límite exacto donde terminan y donde comienzan las otras. Por ejemplo, la caracterización exacta del habla antioqueña en relación con el habla costeña, la subregión de la costeña que él delimitó en un mapa en el que señalaba las áreas dialectales de Colombia, y se ve cómo todas estas isoglosas nuestras coinciden con la línea que él había trazado en ese mapa, y serían estos fenómenos: aspiración de S, velarización de M, que se da en el Bajo Cauca antioqueño, en el Urabá antioqueño, y un poco también en el medio atrato antioqueño, que ya participa más de las características del español del Pacífico. También un fenómeno muy típico, sobre todo del habla popular antioqueña, que es la conversión de S en R en el contexto con consonante sonora. Cuando dice la gente del pueblo en Antioquia, por ejemplo, yo mismo, por decir yo mismo, o derde, por decir desde, y es un fenómeno que está vivo en el habla antioqueña popular. También la omisión de R ante el pronombre átono. Por ejemplo, ya todos nosotros nos da ganas de irnos de aquí, irnos en lugar de decir irnos, y es muy corriente esa pronunciación en Antioquia, se oye muchísimo. También estudios sobre las vocales, por ejemplo, uno que publiqué en alguna obra en alguno de los libros del Instituto Carlos Cuervo, hiato o diptongo en las concurrencias vocálicas, donde hacía una comparación con la pronunciación de las vocales en Antioquia
en relación con la pronunciación de las vocales, por ejemplo aquí en la Sabana de Bogotá, con los materiales del habla culta urbana de Bogotá. Bueno, con todos los datos arrojados por el Atlas se ha ido profundizando en varios aspectos del español hablado en Antioquia. De ello da buena cuenta el artículo Formas de hablar, características de Antioquia, en el tomo primero del lenguaje en Colombia, que ya he mencionado aquí, publicado por el Instituto Caro y Cuervo y la Academia Colombiana de la Lengua en el 2012. En dicho artículo están referenciados varios trabajos específicos publicados en Tesaurus, en la Revista Lingüística y Literatura de la Universidad de Antioquia, entre otros. Del Atlas de Antioquia se publicó en 2002 una muestra antológica. No fue posible publicar todos los mapas, pero sí la mitad de los que habíamos hecho. La obra, con todos los errores de los que adolece, representa un esfuerzo y un logro del grupo realizador y de sus colaboradores, como también de la Universidad de Antioquia, de Colciencias y del maestro de maestros José Joaquín Montes Giraldo, a quien honramos en este recinto y le reconocemos tales logros, ya que de las deficiencias bien sabemos los autores de la obra la responsabilidad que nos toca. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Amanda. Ahora damos la palabra al profesor Elisa Encín, quien es también un conocedor de la obra del profesor Montes. Gracias. Cuidado, no me da el micrófono. Bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas previas. Empezar a hablar. Bueno, en primer lugar me siento muy honrado de estar con tantos colegas colombianos. Creo que soy el único colombiano en esta mesa, ¿no? Hablando de José Joaquín Montes. Todo un símbolo de una época y de un quehacer lingüístico y filológico ejemplares para todos nosotros que hacemos y seguimos más o menos las mismas ideas de don José Joaquín. Buscando datos sobre José Joaquín Montes en internet, como se hace ahora, en Google, para ver si había algo más que yo no supiera, un detalle biográfico, cosas así que yo obviamente no conozco el detalle todo, me encontré en YouTube un video que hicieron algunos estudiantes de la Nacional o de la Javeriana, muy bien, de estudiantes de comunicación de la Javeriana. No sé si lo vieron todos, ¿no? En YouTube está con José Joaquín Montes, va a aparecer y lo pueden ver, si no fue retirado ya. Bueno, y era a propósito de se realizaban encuestas, los estudiantes, autores del video, les digo, a gente que participaba de la feria del libro de acá, de Bogotá. Bien. Y ellos empezaron a preguntar a muchos editores, libreros, incluso gente que estaba visitando la feria, etcétera, si conocían a José Joaquín Montes y conocían su obra y todo lo demás. Y todos le dijeron que no, que nadie lo conocía. Y ellos se mostraban un poco asombrados por esa circunstancia, y a su vez le preguntaban por qué piensa usted que no se conocen, y ellos, claro, como no lo conocían, no sabían tampoco cómo contestar porque no lo conocían. En fin, una situación. Pero a lo que voy es lo siguiente: si esa misma encuesta la hubieran hecho con lingüistas, con gente que trabaja con el lenguaje, con hispanistas, si me hubieran preguntado a mí, por ejemplo, si por casualidad yo hubiera estado en la feria del libro y me hubieran preguntado a mí y a
y a otros colegas que anduvieran por ahí o hubieran dirigido la encuesta a gente que trabaja acá, por esto el resultado hubiera sido totalmente distinto. Porque es como preguntarle a la gente común, ¿qué piensa usted de la cirugía del cerebro de yo qué sé? Si no es un grupo, esto es cuestión para especialistas, es un grupo, no nivel, pero un grupo de personas que nos conocemos entre nosotros, que formamos un grupo de profesionales de esta cuestión, y no es la publicidad del libro, y además con José Joaquín, lejos de él, ese perfil de publicidad, me parece, publicidad con los medios, publicidad con las editoriales, nada que ver. Él era, en ese sentido, entonces digo, si lo ven a esto en YouTube, piensen en esto que les dije, que el resultado es un poquito negativo de eso, en cuanto a la figura de don José Joaquín, se hubiera revertido si el grupo de las personas que se encuestaban hubiera sido otro, y no los de la Feria del Libro. Si hubieran venido, por ejemplo, en vez de la Feria del Libro, se me ocurre ahora, acá, a este congreso, ¿no? Si hubiera sido la encuesta realizada en este congreso, el resultado hubiera sido totalmente otro. Bien. En una semblanza que hizo Rubén Arboleda de don José Joaquín y que la reprodujeron ustedes en el programa, ¿no? ¿La viste? Sí, ahí está, me parece, mostrado perfectamente cómo era él como persona. Arboleda sugiere que ese aire un poquito distraído que tenía a veces don José Joaquín, como de genio que anda siempre pensando en otra cosa, ¿no? Se debe, y yo estoy totalmente seguro, se habría debido al rico mundo interior de don José Joaquín, que siempre lo tenía ocupado en cuestiones, me imagino, estaba pensando siempre en su trabajo, siempre en lo que estaba por escribir, siempre en lo que estaba por investigar, etc. Y entonces en ese diálogo y en esa cuestión consigo mismo a veces se olvidaba de saludar a alguien que pasaba por al lado de él. Pero bueno, muchas veces se dice que así son las personas muy comprometidas con su trabajo, con su profesión, y eso fue él, sin lugar a dudas. Don José Joaquín perteneció a una generación fundamental con la lingüística latinoamericana, la hispanística latinoamericana, digamos. Bueno, también la cuestión indigenística, pero básicamente la hispanística, ¿no? Perteneció a una generación que es como una segunda generación de filólogos en América, contando a partir, por ejemplo, en primer lugar, digamos, Rufino José Cuervo, ¿no? A partir de ese momento, luego otra generación integrada quizá por personas como él. Quizás se podría distinguir algo más entre Cuervo y esta generación, pero de todos modos, seguramente él formó parte de una generación muy activa hacia mediados del siglo pasado y hasta los 80, 90 del siglo pasado. Es una generación integrada por ejemplo, José Pedro Rona en Uruguay, Luis Jasper Cisneros en Perú, Ambrosio Rabanales en Chile, Eugenio Coserio también en Uruguay, Lope Blanch en México, bueno, muchos de ellos ya se nombraron, etc. Para mí es la generación que consolida los estudios sobre el español en América. Son los que, después de las primeras cuestiones sobre el español de América, por ejemplo, de Max Leopold Wagner o Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, luego de ellos fueron quienes establecieron en forma casi definitiva qué es lo que podemos, aunque por supuesto hubo polémicas y todo lo demás, qué es lo que tenemos que entender por español de o en América. A esta generación, en la cual fue muy activo don José Joaquín, le debemos todo esto. Es una época, digo, de redefinición de la cuestión americana y del concepto de español de América, a partir de ese momento. Por supuesto, el interés de él fue fundamentalmente el español hablado y utilizado en Colombia. Su gran obra, para mí, el
mayor aporte de José Joaquín es el ALEC, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, que es una obra monumental, monumental. Pocas obras en el mundo hispánico y en el mundo en general, como el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, en la que sabemos el papel protagónico decisivo que cumplió José Joaquín. Es un ejemplo de geografía lingüística, de dialectología, digamos, aplicada a un terreno determinado. Para el resto de América y para el resto de las personas que en aquella época estábamos trabajando en esta cuestión, fue ejemplar, un modelo para esto. Tanto, bueno, junto con él, claro, el Atlas de México también fue muy importante, pero este colombiano es para nosotros una luz en el camino, digamos, así para quienes nos interesamos por esa forma de trabajar la lengua. Don José Joaquín trabajó toda su vida y acá en este instituto, esta fue su casa. La mayoría de sus publicaciones, no todas por cierto, pero aparecieron en la gran revista Thesaurus, esa revista que efectivamente llegaba a todos los lugares del mundo. Y nosotros en el Instituto de Lingüística de la Universidad de la República de Montevideo esperábamos fervientemente la llegada de Thesaurus, porque teníamos excelentes artículos y teníamos las reseñas que hacía don José Joaquín, que era una fuente fundamental para entender todo lo que estaba pasando, porque él reseñaba, como que tenía un gran conocimiento de lenguas, por ejemplo, ruso lo leía normalmente, alemán, rumano, bueno, y ni que hablar de inglés, francés, por supuesto, alemán. Las reseñas que él hacía, y que me imagino que le llevarían mucho trabajo hacerlas, eran una guía constante, y además era muy importante, por ejemplo, si él reseñaba algo nuestro. Y yo, como estaba comenzando en aquella época esta cuestión bajo la luz, bajo la guía de José Pedro Rona en Montevideo, me acuerdo de cuando publiqué estudios sobre el español del Uruguay, y lo mandamos al Cuervo, como siempre. Yo temblaba cuando llegaba la edición siguiente de Thesaurus, a ver qué había dicho don José Joaquín, si es que lo había reseñado. Y por fin salió la reseña, y no era tan mala. No era tan mala, así que me pareció fantástico que él se ocupara de un estudio de un país de allá, lejano, chiquito y pequeño, pero que él conocía bien, por supuesto, porque ya yo lo había conocido en el 65, 66, en el Congreso del FAL de Montevideo, donde él, claro, ya era profesor de todo lo demás, yo era un estudiante que estaba comenzando, o mediando con estudios, y bueno, en fin. ¿Qué más sobre don José? Bueno, sus reseñas, la incorporación de la lingüística rusa, por ejemplo. ¿Quién leía, no los rusos en general, pero a los hispanistas rusos, que era lo que él leía en general, ¿no? Muy poca gente. A través de él conocimos muchas cosas de lo que decían los colegas de Rusia sobre el español, que publicaban en ruso, por supuesto. Y a través de las reseñas que hacía don José Joaquín, teníamos un acercamiento, un cierto acercamiento a ese mundo eslavo que se ocupaba del español o del español de América. Sus aportes teóricos son fundamentales. La distinción que quiere hacer entre dialectología y sociolingüística es muy importante. Bueno, yo tengo acá, anoche mismo estuve repasando este artículo de él que se llama Dialectología y Sociolingüística, así que apareció en el Boletín de Filología de la Universidad de Chile en el 1997, que creo que es el homenaje a Ambrosio Rabanales, me parece. Y bueno, en ese artículo él resume una cantidad de cuestiones que ya había publicado antes, y lo dice de todos modos en el resumen, que no es un artículo original, sino que él está ahí reproduciendo cosas anteriores y dándole una nueva visión. Y estaba un poco molesto, me parece, si puedo capto, porque era la época en que la sociolingüística estaba empezando, o estaba surgiendo, o ya tenía mucha cuestión de la sociolingüística. Y la tesis de don José Joaquín es que no se necesitaba una sociolingüística en este sentido, que la dialectología, como existía ya desde hace mucho tiempo, pues podía cumplir las funciones
que ahora se le estaba tratando de dar a la sociolingüística. Y entonces trae, eso es típico de cuando aparece una nueva disciplina, ¿no? Esos conflictos de intereses y de fronteras son normales. Y él estaba defendiendo la idea de que la cuestión social en el lenguaje, la relación lenguaje-sociedad ya estaba en la dialectología, que no había que tener una nueva disciplina para hacer eso. Esa era la idea de él. Y entonces trae a colación un texto precioso de Gonzalo Correas, gramático, 1571-1631, Gonzalo Correas, Arte de la lengua española castellana, de 1620, y se los leo y ya termino de hablar. Dice, entonces Gonzalo Correas, y esto es para mostrar que ya en aquella época los lingüistas se ocupaban de la cuestión social en el lenguaje. Y entonces Gonzalo Correas dice, hace de advertir que una lengua tiene algunas diferencias fuera de dialectos particulares de provincias conforme a las edades, calidades y estados de sus naturales, de rústicos, de vulgo, de ciudad, de la gente más granada y de corte, del historiador y el predicador, y aún de la menor edad, de mujeres y varones, y que todas estas abraza la lengua. Bueno, esa es la sociolingüística en definitiva. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Siguiendo un poco con los estudios del profesor Montes, vamos a ver sus aportes en el diccionario de construcción y régimen, y en general en los estudios lexicográficos, y también su problemática en torno a los anglicismos que pues son muy abundantes en el español de Colombia en las últimas décadas. Entonces, a ver, ¿qué puede contar sobre el trabajo del profesor Montes en el diccionario de construcción y régimen? Muchas gracias, Bernarda. María Luisa, muy contento de este homenaje a don Joaquín. Don José Joaquín Montes Giraldo nació en 1926. Eso ya lo dijeron. Para mí me gusta repetir todas las cosas. Pero lo que quiero repetir es que nació 15 años después de la muerte de Rufino José Cuervo, que fue en 1911, y cuyo centenario conmemorábamos en el fastuoso año de Cuervo 2011. Señalábamos el fallecimiento de Cuervo porque a don José Joaquín le correspondió ser uno de los más fecundos y sucesores y continuadores de las ideas lingüísticas del príncipe de la filología de la lengua española. Si bien muchos conocen las recomendaciones y los testimonios de las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, pocos son los que tienen clara noticia de la esencia del diccionario de construcción y régimen, la obra cumbre de la filología de la lengua española. Don José Joaquín fue experto en ambas áreas. Trabajó en la obra popular, en la dialectología, y la norma general en el diccionario de don Rufino José Cuervo. Quería hablar que don José Manuel Rivas Zacconi fue el gran director y de pronto quien más impulsó a don José Joaquín, y él hace una reseña en donde dice: Montes es una vocación científica innegable. Él se ha dado integralmente a la investigación lingüística y ha producido ya trabajos notables y abundantes en este campo. Pero no es solamente eso, es un hombre comprometido que ha ahondado el significado de la lingüística. No ignora que esta no es solo la descripción o análisis o comparación de fenómenos, sino que detrás o más allá de ello hay un fondo en que van envueltos valores más altos y más profundos. Rivas Zacconi en 1971. Pero a mí me correspondió conocer a don Joaquín en una faceta extraordinaria.
como director de la última etapa del proyecto de continuación del diccionario de Rufino José Cuervo, insistí ante el director general del instituto en ese momento, don Ignacio Chávez Cuevas, para que don José Joaquín, a pesar de sus múltiples ocupaciones, se integrara al equipo de revisión del diccionario de Cuervo. Como se anota en los muy pequeños créditos que se dan en los tomos cuarto al octavo. Pero debo advertir complacido que el trabajo serio, meticuloso de don José Joaquín Monte Giraldo llenó de confianza al grupo de redactores, que advertía que su rigurosidad en las evaluaciones era prenda de garantía ante la comunidad científica internacional. Rigurosidad y muchas veces dureza, profesor, de tal manera que yo sí estaba pensando que le iba a criticar mucho su trabajo, porque crítico, agudo y duro era don Joaquín, riguroso, serio. Definitivamente no había contemplación con lo que él decía. La énfasis en femenino, como lo escribiría don Rufino, fue la constante en la evaluación de las monografías del diccionario. En primera instancia, cada redactor debía poner su mayor preocupación en lograr la mejor descripción del vocablo. Luego pasaba a la evaluación de un grupo de redactores compañeros. Desde distintos puntos y ángulos enriquecían las propuestas que finalmente pasaba al equipo de revisión, donde la rigurosa opinión de don José Joaquín fue siempre el sello de calidad de cada monografía. Por eso yo estoy muy contento con haber dirigido el diccionario, porque la verdad es que no fui yo, fue don Joaquín el que realmente le dio ese timbre de calidad a cada una de las monografías. El mismo don Joaquín escribía: en el último tramo de la continuación del diccionario no hubo pues asesoría externa. Los colaboradores del Departamento de Lexicografía redactaban las monografías, que luego se revisaban por parte de una comisión en la que, además de algunos de los redactores como Rubén Páez y Heriberto Cruz, estaban investigadores que no habían participado en tal tarea: Jaime Bernal, Cándido Arauz, José Joaquín Montes. Allí se hacían las correcciones pertinentes, sobre todo en cuanto a la clasificación semántica y ordenación sintáctica. Y tras esta corrección, las monografías se entregaban en la imprenta. Montes, 1998. Más adelante señala: en 1994 el Instituto Cari Cuervo pudo entregar al mundo de las letras hispánicas los 8 tomos de esta monumental obra, reeditados los tomos 1 y 2 ya por orden del gobierno de Colombia en la editorial Herder de Friburgo de Brisgovia en 1954, el tomo tercero publicado en el Instituto en 1987. El tomo cuarto se editó en 1992, el quinto y el sexto en 1993, el séptimo y el octavo en 1994, hace 20 años. Llegaba así a su fin la obra más importante de la lingüística hispánica en América, después de la gramática de Bello, según el concepto ya citado de Porto. Esta ingente tarea pudo realizarse con el entusiasmo y consagración de un grupo de estudiosos colombianos que siguieron las huellas del gran sabio bogotano, el filólogo más eminente que produjo la raza hispánica en el siglo XIX, según concepto de Milá y Fontanals. Por la colaboración de muy valiosos investigadores españoles, Corominas, Porto da Pena, y por el entusiasmo que el mundo hispánico en general mantuvo por ver terminada esta gran obra, y por el dinamismo y tesón que el actual director del instituto, profesor Ignacio Chávez Cuevas, puso en conseguir recursos humanos y financieros para su feliz terminación. Montes, 1998. Quería citar algunas palabras de un profesor, pero yo creo que no me da tiempo para hacer el complemento de la introducción. El profesor Rubén Arboleda, pero ya está más o menos dichas, de tal manera que me parece muy loable este homenaje que él le hizo en la presentación del libro a don José Joaquín. Muchas gracias. Gracias, profesor Cruz. Ahora escuchemos a María Clara, quien nos va a hablar sobre la contribución de
del profesor Montes a los estudios lexicográficos. No tengo que apoyar las hojas, no las voy a leer todas. Simplemente, primero quiero pues agradecer a Bernarda haberme invitado a participar en esta mesa, porque realmente no trabajé un proyecto completo con el profesor Montes, pero sí tuve el privilegio de ser alumna de él, de haber participado en las encuestas que hablaba la profesora Aida Otálora del aula culta, en las encuestas del aula de Bogotá, y pues luego compartir en Yerbabuena casi 10-15 años con él, y como lo han expresado mucho, respondiendo siempre las inquietudes de una forma sencilla, atendiendo a lo que fuera. Así que esta es una oportunidad para expresar mi admiración y agradecimiento al profesor Montes. El trabajo completo que tuve de contacto con él fue, creo que uno de los últimos, porque ya estaba bastante enfermo. Trabajaba yo con una editorial colombiana haciendo un diccionario escolar de secundaria del español, y se incluían pues colombianismos, ¿no? Este diccionario tenía etimologías de palabras que fueran curiosas o le pudieran ayudar en algo al estudiante. Entonces me plantearon que quién podría hacer ese trabajo, y pues para mí la persona que más sabía sobre el español de Colombia era el profesor Montes. Entonces fui a la casa, se lo propuse y inmediatamente dijo que sí. Le ofrecí ayuda porque sabía que estaba un poco enfermo y no quiso, manejaba perfectamente el computador y puntualmente llegaba sus anotaciones. Ahora que revisé los archivos que él enviaba a la editorial para que fueran adecuados según las pautas de este diccionario escolar, me deleité leyendo los comentarios, las disquisiciones, digo yo, que hacía en los escritos y opiniones sobre los términos que trató. Se muestran en él varias cualidades como investigador y como persona, algo que admiraba mucho en él, su modestia y su sencillez. Muchos lo consideran un defecto, pero para mí es una cualidad. Una de ellas era su rigurosidad para dar la información. Por ejemplo, cuando trató la palabra embolatar, que era embolatar, berraco y biche, muchas palabras que él trabajó a fondo, daba la bibliografía completa, o si podía decir a cada autor que había hecho, citaba permanentemente a Cuervo con su peda de cabecera. Se notaba una revisión exhaustiva de lo que se había dicho sobre el término por diferentes eruditos. Siempre anotaba las fuentes de las etimologías que daba, ¿no? Algo que no tiende a hacerse mucho. Cita, por ejemplo, a doña María Luisa, cuando eran etimologías indígenas del Huizca. Por ejemplo, la palabra bareque decía es de origen taíno según el DRAE, pero aruaco insular según Valdés Bernal. Como decía el profesor Edilberto, igualmente cuando cuestionaba a quien fuera, al DRAE, al mismo Cuervo, a Corominas, si no estaba de acuerdo con las opiniones. Por ejemplo, en el término balso dice, el DRAE dice que el catalán, considero que puede ser de una lengua indígena. Igualmente, es algo admirable en él, que yo admiro, es que cuando no estaba seguro de algo, lo anotaba, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra Arequipe, yo tomé algunas de las muchas palabras que él trabajó. Decía en Arequipe, creo haber leído hace algunos años que el nombre procede desde la ciudad peruana Arequipa, no lo afirmo con certeza. Tenía unos diálogos internos, como decía el profesor, que los escribía, decía con respecto a enguayabarse, ¿no? Bueno, creo que ya no hay mucho extranjero acá, saben el término tanto físico, el enguayabo físico como el emocional, y decía, he pensado bastante sobre este término y su forma con guayabo, sin hallar explicación. En amangualarse, que es otro colombianismo, decía, es evidente su derivación de manguala, pero esta, ¿de dónde procede? No tengo opinión aceptable al respecto. Por ejemplo, con respecto a Génova, el embutido, dice que, bueno, ¿dónde lo ha encontrado? Dice que será probablemente en la ciudad, pero pregunta, ¿cómo o por qué ha llegado este nombre a significar embutido? No lo sé. Sí, entonces así hay una serie de comentarios en estos archivos que para mí se me convirtieron casi como las cartas de doña María Luisa,
porque en ese momento en el trabajo en la editorial uno está pendiente, corriendo de adaptar, y ya cuando empieza a leer todo lo que anotaba en cada una de estas palabras es muy interesante. Por último, hay etimologías muy interesantes que anotaba, por ejemplo, sobre arruncharse, que venía de runcho, porque significa hacerse un ovillo. El de la pola, por ejemplo, decía quizá, ¿no? Usaba mucho el término quizá de la pola, apodo de la heroína Policarpa Salabarrieta, de la que hay alguna estatua cerca del lugar donde estuvo inicialmente la fábrica de cerveza. Lo último que quiero citar es un dilema que se presentó en la editorial, porque el prólogo lo hizo Daniel Samper Pizano, periodista y académico, y él es, pues si algunos de ustedes lo siguen o leían sus columnas, muy interesado siempre en el idioma, era obsesionado con la etimología, la escritura de la palabra berraquera y berraco. Él decía que berraquera no podía escribirse con B larga, y anotaba las definiciones que daba el DRAE. Decía, no puede significar berraquera, lloro con rabia, y continuaba a los niños. Y pues yo sabía, y el profesor Montes lo había anotado en la palabra berraquera que estaba en el diccionario, que venía de berraco con BV, ¿no? Entonces yo le dije a la coordinadora pues, que no se podía presentar esas dos cuestiones, y más en la introducción, porque el profesor Montes pues siempre lo había aseverado. Entonces se habló con Daniel Samper Pizano, y claro, él aceptó, y dice, bueno, expresa las explicaciones que les digo de por qué decía que el berraco y berraquera ya ser con B larga. Entonces dice, arregló el prólogo de la siguiente forma: mi convicción, sin embargo, vacila ante el asalto de la que acompaña al ilustre filólogo José Joaquín Montes, quien, mucho más sabio que yo, es vehemente partidario de la berraquera con V. O sea que cuando creía remediada la lucha, esta reaparece avalada por un gramático. De todos modos, consulté este inquietante vocablo en el Diccionario Didáctico Avanzado del Español y tuve la satisfacción de encontrarlo con B. Pensé lo mismo, bueno, un personaje que le había citado al comienzo, este es un amigo, pero luego volví a toparlo con V y entendí que los lexicógrafos optaron por no arriesgarse y permitir que sea el pueblo soberano quien decida. Bueno, continuando con las temáticas que trabajó el profesor Montes, damos la palabra a Gloria, que va a hablar sobre los anglicismos. Como todos, yo también estoy muy emocionada de hacerle un homenaje al maestro José Joaquín Montes Giraldo, a quien admiré y seguiré admirando por siempre. Fue mi maestro desde la universidad, en la Universidad Pedagógica Nacional, hace muchos años, en el 83, 84, así como Heriberto también. En el seminario Andrés Bello, aquí en esta casa, y en Yerbabuena también fue mi maestro. Posteriormente mi jefe por varios años en el departamento de dialectología de este instituto, y pues un ser humano ejemplar, como decía hace un rato, con características que ojalá todos pudiéramos imitar. José Joaquín Montes Giraldo, un acérrimo opositor de la influencia anglicista en el español. Un rasgo caracterizador del maestro Montes fue su arraigada postura antianglicista, y en muchos de sus escritos publicados desde 1973 tenemos la prueba evidente de ello. Entre estos se pueden citar los siguientes. En 1973, La política y las políticas, en Tesaurus 28, número 1. El caso de políticas es un calco morfosintáctico, pues en inglés policies corresponde a una característica estructural
o de forma interior en que varios autores se han fijado. La preferencia por lo individual, lo concreto, lo plural, individualizador frente a lo colectivo o abstracto de otros idiomas. Se impone, por tanto, al español una forma de filosofía, entre comillas, o cosmovisión peculiar de la lengua inglesa y naturalmente extraña al español. Con este ejemplo, Montes recuerda que tras todo influjo lingüístico hay casi siempre un influjo económico-político. En 1974, en el artículo Anglicismos semánticos y sus vías de acceso a Colombia, en Noticias Culturales número 164 del 1 de septiembre de ese año, Montes presenta algunos ejemplos que ilustran el tema del anglicismo semántico. Manifiesta también que pretende llamar la atención sobre lo pernicioso del fenómeno. Menciona varios términos, entre ellos asumir, en español con el significado del inglés to assume, suponer, presuponer, dar por sentado, aceptar. Obligado en el sentido de agradecido, que aunque solamente se lo escuchó a Carlos Sanz de Santa María en reportaje del canal 7 de televisión Telediario, el martes 30 de enero del 73, él dice, entre comillas, el hecho de usarse en un medio de comunicación tan difundido es algo que no carecerá de repercusiones mayores o menores, próximas o remotas. Otro término es depender en, por confiar. Cita el caso de una de las pseudotraducciones que abundan en los doblajes de los enlatados gringos. No tenemos nadie en quien depender, ni siquiera nuestro padre. Además, nombra como canales por los que penetra el anglicismo semántico o calco los siguientes: los resabios anglicizantes, con los cuales regresan los personajes que han pasado temporadas más o menos largas fuera del país; las traducciones de trabajos en inglés por parte de personas no tan conscientes de la individualidad del idioma y que se han formado en los Estados Unidos y tienen los resabios mencionados en el apartado anterior; los doblajes de las películas. En 1976, en el artículo Otros calcos del inglés, Evidencia, Evidencias y algunos más, en Thesaurus, número 31, volumen 31, tomo 31, número 3. Aquí el autor afirma que evidencia, evidencias, en el sentido de datos, testimonios, materiales, hechos, pruebas, es ejemplo patente de calco semántico sintáctico del inglés evidences. Se citan algunos ejemplos como: la legislación arancelaria constituye evidencia aún más sólida del éxito de la política de compromiso, de McGreevy en Historia Económica de Colombia. Y bueno, otros porque con su desmedida capacidad lectora, pues leían de todos los temas. En 1985, calcos recientes del inglés en español, en Thesaurus, tomo 40, número 1, se ilustra aquí un caso en el que se calca la estructura. Se trata de la forma esperar por, calcada del inglés wait for, la cual resulta análoga a expresiones verbales como entrar en y temer por, entre otras. Se constata en este caso que la estructura sintáctica existe tanto en la lengua donante como en la lengua receptora. También menciona el caso de asumir, que se toma con las acepciones en inglés de dar por sentado, aceptar como cierto juicio u opinión. En 1993, la predeterminación y otros aspectos actuales del anglicismo, en Thesaurus, tomo 48, número 3. Retomando lo que dice el autor en este artículo, comillas, el fenómeno consiste en anteponer a un sustantivo el término, palabra o sintagma que lo modifica o determina en forma objetiva, no simplemente apreciativa o valorativa. Esto parece generalizarse en ciertos nombres comerciales como los de las editoriales y las compañías de televisión. Los siguientes registros permiten ejemplificar este fenómeno: Epucol, Ediciones y Publicaciones de Colombia; Jorge Plaza Cese, Editor Limitada; Siglo XXI Editores, RTI Televisión, Línea Televisión, Proyectamos Televisión, Alejandro Domínguez Televisión, Universal Televisión, Jorge Barón Televisión. Pero el esquema comienza a extenderse a otros campos, como el de nombres de empresas y anuncios comerciales: AM Distribuidores, anuncio en la carrera 24, calle 76. Se han mencionado las anotaciones que el doctor Montes hacía y
rigurosidad en los datos. Precisaba mucho. Alhambra Plaza, centro comercial, y precisa, anuncio en el costado occidental de la autopista norte, etc. De otra parte, también se observa lo que pudiera llamarse el negativo anglicano, presente en los siguientes casos. Somos partidarios de la no violencia. Estamos por la no violencia en este caso. La no resolución del problema traerá serias consecuencias. En Bogotá ya se ven letreros, murales, no desalojos, se habla de punto de no retorno y se publican libros como Rodrigo de No Futuro. Bueno, aquí conviene aclarar que en el original aparece Ramiro de No Futuro, debe ser una asociación con el nombre del actor de la película que lleva el mismo nombre del libro, Ramiro Meneses. Además de este aspecto sintáctico de influencia anglicista, se refiere a la antroponimia de origen angloamericano o parcialmente anglicados, como por ejemplo Gladys, William, Elizabeth. Alude aquí también a los hipocorísticos bogotanos recopilados por Liquío Uragua, entre ellos Dioni por Dionisio, Evelyn por Evelio, Ferti por Fernando, Frank por Francisco, en los cuales se aprecia la influencia del inglés. De 2002 a 2003, la actual crisis de la voz pasiva en español, el Boletín de Filología 39, páginas 113 a 121. En este artículo, Montes muestra cómo la pasiva con ser aparece con mucha recurrencia en enunciados del español. Esta estructura predominante en inglés ha incursionado en nuestra lengua cada vez más. A continuación, algunos registros de los numerosos que cita el autor. Aquellas lenguas fueron preservadas y cultivadas en dos proyectos. La organización formal fue estudiada a través de la gramática. La organización persuasiva y ornamental fue estudiada a través de la retórica. A menudo esta competencia es ganada por la gramática. Esto lo tomó de Patricia Lorena en traducción de Bográn, curso internacional, análisis del discurso en las ciencias sociales, la cultura y el territorio. Bogotá, Instituto Cara y Cuerpo de Universidad Nacional, en el 2002, página 78. Como siempre, pues ambas instituciones han estado en la Universidad Nacional y el Instituto Cara y Cuerpo en convenio con eventos como este, como el que se retoma acá del ejemplo. Como algunas conclusiones, como plantea Montes en Calcos recientes del inglés en español, el Tesaurus 40, número 1, del 85, el sentido en que se da o predomina un influjo lingüístico y el grado de intensidad que alcanza depende de las relaciones de poder en el contacto. Dominadores, dominados, conquistadores, conquistados, naciones de gran desarrollo económico y científico-técnico frente a naciones subdesarrolladas, etc. El calco siempre produce desazón en quien tiene una despierta conciencia idiomática, como era el maestro Montes. En la predeterminación y otros aspectos actuales del anglicismo, Montes se pregunta lo siguiente: ¿y si Yuqua se refiere a la imposición de la hegemonía estadounidense a Europa? ¿Qué podremos decir de los países hispanoamericanos, tradicional patio trasero del Imperio del Norte? Eso lo dice Tesaurus 48, número 3 del 93, página 684. Es un asunto de conciencia idiomática tener presente que hay muchos casos en los que contamos con los vocablos en español y no es necesario acudir al préstamo de los términos del inglés, práctica que se ha constituido en una tendencia de moda. Y pues habrá mucho más por decir en un homenaje al doctor Montes, como siempre le dije, doctor en el sentido no descalificado y menospreciado que actualmente se le da, sino un doctor verdaderamente en todo el sentido de la palabra. También destacar su rigurosidad y su sentido de humanidad, su rigurosidad en la investigación y su sentido de humanidad, pues como ser humano, valga la redundancia. Muchas gracias. Profesora Gloria, y finalmente vamos a escuchar al profesor Rubén. No me voy a demorar más de 2 minutos.
En algún apartado del estudio que realicé sobre el profesor Montes y que fue publicado en el homenaje, hay este párrafo en el que quiero insistir: adentrarse y avanzar en el pensamiento de Montes en lo que ya puede considerarse una tradición, y más aún adentrarse en la tradición del Instituto Caro y Cuervo en la cual se inscribe, es tarea promisoria, procedente y perentoria. Pero no se trata solo de contemplar las realizaciones, sino de proyectar esa tradición con base en los avances de las disciplinas relacionadas. Avanzar en la tradición de una de las perspectivas, avanzar en la tradición es una de las perspectivas pertinentes en ciencia. Considero que otro de los homenajes fundamentales al profesor Montes es desarrollar, avanzar en las formulaciones del profesor Montes, que quedaron, algunas de las cuales quedaron en puntos realmente desarrollados. En primer lugar, quiero referirme muy rápidamente a la caracterización que hace del español de Nariño, precisamente, y de Nariño porque ahí no incluye a Putumayo, porque en la época de las muestras para el ALEC estos territorios no fueron muy considerados. Entonces dice el profesor Montes que es posible caracterizar la variedad del español de Nariño a través de la articulación asibilada del sonido r, caso, por ejemplo. Considero proyectivamente, futuristamente, que la delimitación del español andino, ya no solo de Nariño, sino de Putumayo, debe hacerse en términos del orden de constituyentes oracionales, que es absolutamente específico de Nariño y que además genera lo que la voz considera cambios desencadenados o cambios en cadena. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que vale la pena, como homenaje, hacer un trabajo de recopilación y sistematización de las consideraciones del profesor Montes en teoría del lenguaje, porque casi, digamos, hay como una especie de sentir común, y con toda la razón por las publicaciones, de que el trabajo del profesor Montes es fundamentalmente un trabajo dialectológico, y estudiando la obra del profesor Montes hay una serie de consideraciones importantes y también perfectibles en relación con la teoría del lenguaje. Yo quisiera insistir en que la obra de todo humano es una obra perfectible y que incursionar en esa perfectibilidad es una extraordinaria manera de homenajear. Y como una pequeña muestra de esto que estoy diciendo, algo muy rápido. En una y otra parte de su obra, Montes considera la lengua como un sistema interindividual de convenciones que se constituye en el habla y que solo en el habla se manifiesta.
Considera por esto que, comillas, no hay hechos de lengua, sino siempre hechos de habla que se integran o no en el sistema de la lengua. Cierro comillas. Y que el, comillas, sistema de convenciones puede abstraerse a partir de los hechos de habla y analizarse de modo independiente de sus determinaciones histórico-sociales. Aún más, piensa que, comillas, el habla como realización concreta e individual del sistema de convenciones es por consiguiente la base necesaria de todas las abstracciones que ha de realizar el lingüista en su análisis. Esto es, en cierta manera, teoría del lenguaje. Sobre estas afirmaciones considero estas reflexiones justas me generan, no obstante, algunos interrogantes. En tanto el habla sea regulada por el sistema de convenciones, en un hecho de habla no habrá también un hecho de lengua. Incluso otro pasaje del libro citado, el profesor Montes lo insinúa. Dice el profesor Montes: el habla como realización concreta individual tiene siempre elementos de lengua, pertenecientes a la convención y elementos nuevos que no son aún responsables del cambio continuo interrumpido de la lengua. Cierro comillas. Continúo. Habrá siempre en el habla elementos que no son aún convención. Si el sistema puede abstraerse de los hechos del habla y analizarse independientemente de las determinaciones histórico-sociales, ¿por qué considerar a priori transitorias las formulaciones de la lingüística generativa, que por lo demás no desconoce la variación lingüística? ¿Por qué considerar necesariamente vacías las formulaciones de la lingüística estructural y la matemática, tal como lo hicieron algunos lingüistas rusos reseñados por el profesor Montes, si ellas no pretenden agotar la disciplina ni su objeto es la historia de las lenguas? Realizaciones no registradas en hechos de habla, pero posibilitadas en el sistema conocido por el hablante, no podrán ser también punto de partida para las abstracciones del lingüista. El habla es fuente de la lengua, pero que el habla sea como es y en consecuencia la lengua no deberá tener relación necesaria con la naturaleza del órgano cerebral que las produce. Pensar esta relación, tarea de la lingüística, no implica un innatismo del texto descrito por el profesor Montes en algunos apartes de su libro de la dialectología. Piénsese, por ejemplo, en que el significado como representación mental no circula de un hablante a un oyente, porque entre ellos no hay continuidad neuronal. Sobre esa base tiene que funcionar la comunicación humana. Esa es una condición, un supuesto suyo que demanda, por ejemplo, la creación de significantes que sí se propagan, los cuales convencionalmente asociados a significados los activan en el momento preciso. Hago estas consideraciones para proyectar dos asuntos. Uno, la posibilidad de realizar trabajos aquí mismo en la maestría
sobre la dimensión lingüística, teórica del pensamiento del profesor Montes y la posibilidad de que haya perfectibilidad en esos y en todos los demás aspectos. Yo creo que si me escucha el profesor Montes en este momento, estará de acuerdo con esa consideración. Muchas gracias, profesora Boleda. Damos por terminado el conversatorio y agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Agradecemos a los que nos acompañaron hasta el final y muchas gracias a todos por acompañarnos ya hasta estas horas. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Hoyos, yo soy el subdirector académico del instituto. La directora Carmen Millán lastimosamente no pudo acompañarnos el día de hoy. Ella está en la Feria de Medellín, en la Feria del Libro de Medellín. Tenía unos compromisos ya adquiridos, por lo que no pudo de ninguna manera aplazarlos, cosa que disculpa mucho y les mando un saludo muy cordial. Un agradecimiento muy grande también acompaña el de María Bernarda por habernos acompañado. Los invito a que visiten la exposición sobre Montes que se llama El Observador Silencioso, que lo van a encontrar en el segundo piso en la sala de exposiciones. Están muy invitados y ahora vamos a proceder a la rifa de una LEC. Pues yo también aprovecho estos minutos para en nombre del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional y del Instituto Caricuervo, pues agradecer la presencia de ustedes. Creo que fue un espacio muy importante donde pudimos compartir. Hacía mucho rato que la lingüística no estaba de moda. Me parece que es fundamental y que sigamos. Así que quedan abiertas todas las inscripciones para los que quieran y tengan la responsabilidad de asumir el 29º Congreso Nacional de Lingüística, Semiótica y Literatura. No vamos a tener espacio para hacer la asamblea, pues algo que alguien esté ya muy comprometido y quisiera. De lo contrario, entonces, a través del comité organizador de este congreso, recibiríamos las propuestas. Entonces, esperamos en 2 años volver a encontrarnos. Muchas gracias. Para proceder a la rifa de una colección de la LEC, vamos a entregársela a quien. Se va a hacer así de la siguiente manera. Vamos a hacer la rifa sobre los inscritos, o sea, 250, uno de 250. Tenemos la lista acá y pues nos gustaría muchísimo que el número primera. Ojalá de los que estén aquí, ¿no? Me parece que eso es importante. Claro que sí. Si no están, no. Si no, hacemos lo pero con de 47. 47. Está pegando. 47. Y la ganadora es Karen Marcela Muñoz Martínez. ¿No está? ¿No está? Bueno, si les parece, lo hacemos hasta que el ganador esté acá. De 1 a 250. Mira, 33. 33. David Andrés Hoyos Rondón. No está. Tampoco. 60. 60. Ah, no, porque están escritos. Número grande. Jessica Paola Rodríguez Copete. No está. Sí, un número grande. Uno de 250.
250. Perdón, somos 241. 241. Entonces réstele 3. María Elvira Estrella Cabrera. Vamos a hacer homenaje a nuestro 28º, entonces a ver si el número 28 tiene suerte. Es que los primeros. Germán Adolfo Gutiérrez Sosa.